cuando la pasión marca una era. A mediados de agosto del año 2019, un jugador llamado Breno crearía una crew que haría un antes y un después en la región de Brasil. Una de las tripulaciones que aún son muy recordadas por muchos jugadores como de las mejores, e incluso hay algunos que especulizan que fue la mejor crew con una gran habilidad en su momento, con un increíble imperio dicho de la voz del propio Rajo en... Porque Baroque, por ejemplo, ya está de... Que yo sepa, ya no es lo mismo. O sea, antes era enorme, antes tenían crews en todos los juegos, eran gigantescos, Sin embargo, esto no sería así desde el siempre. En la Update 7, Breno estaría en un server y observaría un llamado Rafael Gamer 13, el cual estaría enfrentándose a varios jugadores por su cuenta de una crew vieja. Breno en sus propias palabras dijo: ver a Rafael Gamer pelear con tanta determinación contra varios jugadores al mismo tiempo me llevó a invitarlo a crear una tripulación, y los dos creamos Baroque. Esta tripulación aún no resaltaría de las demás en la región de Brasil, hasta el 6 de diciembre del año 2019, donde un streamer muy conocido en la región BR, llamado Inemafo, sería atacado por uno de los miembros de esta tripulación, llamado Hola soy John Cena. Este jugador asesinaría al youtuber el cual estaba intentando conseguir el Dragon Breath. Para eso en esa época necesitabas un artefacto raro, el cual lo perdería a manos de este jugador. Ahí empezaría a conseguir nombre Baroque, como una tripulación tóxica. Sin embargo, gracias a eso empezaría a ser popular entre las tripulaciones buscando guerra contra ellos. Uno de los jugadores que más destacaban de esta organización era Infinity, un jugador increíblemente bueno. Dicho de la boca de muchos jugadores como de todos los jugadores de BR, al final de cada war que hacían, siempre pedía un 1 versus 1 a algún contrincante. De ahí empezaría a sonar el nombre de Infinity Accelerate, un sobrenombre que Breno, líder de la crew, le pondría a Infinity y él lo aceptaría. Desde ahí es muy popular en muchos jugadores. Todavía aún en día, esta tripulación tendría su mayor impacto en las updates 12, 13 y 14, donde los tres mejores jugadores estaban en su prime. Breno Accelerate el líder, Infinity Accelerate y Mateus Robo, un jugador que siempre iba a las guerras con control. En esta época literalmente ganaban una war que tranquilamente puede durar incluso una hora y la terminaban en solo 5 minutos. Este trío lastimosamente se separaría cuando empezaron a prohibir la control en las wars, donde Mateus ya no participaría. Sin embargo, la destrucción de esta cruz se daría por problema con los staffs y decisiones cerradas, alianzas que nadie quería al igual que miembros que no querían que regresaran. Aún hay muchos jugadores que sienten que Baroque fue la mejor tripulación en su momento, incluso por encima de Soul Society. Esta tripulación, la cual les hablé anteriormente, se llama Flat Rapper, y era una tripulación un poco conocida en ese entonces. En el equipo de Baroque estaban los tres jinetes que les había hablado anteriormente, mientras que en la otra tripulación eran los mejores de ese equipo hasta el momento. En esta guerra podrán darse cuenta porque muchas personas empezaron a prohibir la fruta control. Al ver que asesinaron a su amigo, utiliza la Z del Superhuman, sin embargo se queda indefenso para poder responder al otro equipo, regalándose completamente. ¡Mamá! ¡Escucho borroso! ¡Mamá, métame en arroz! ¡Mamá! En la war, los rivales acusaban a Breno de hacker, porque literalmente se estaba haciendo todos los asesinatos él solo. Ya entendieron por qué prohibieron la control en las guerras de tripulaciones. Literalmente te agarra algún portador de esta fruta y no la contabas. Aviso, importante, escuchen atentamente. Algo que nunca he dicho en mis videos y es cómo consigo la información, y pues lo que hago es hablar con personas que estuvieron en ese momento o saben de la información. Todo lo que hablo en mis videos tiene respaldo algún jugador viejo o de evidencia que tenga en mis manos. Hablé con miembros viejos de la tripulación de Baroque y también pude hablar con Rajo y le pregunté si en algún momento tuvieron una guerra contra Baroque, y pues me confirmó que sí hubo una. Sin embargo, no era tanto una guerra entre ellos dos, sino que Baroque estaba apoyando a Red Hats contra Endless Fantasy, y en palabras de Rajo, Endless ganó. Tuvo war contra Baroque, se me olvidaba que tu crew está desde el principio. ¿Cómo estuvo? Me interesaría hacer un video sobre las crews más viejas de Blox y su historia. Uy, de Baroque, hermano. Pues mira,
Lo único que recuerdo de Baroque fue en el Second Sea, por ahí donde estaba muy meta la Rumble con la Yoru. Y la verdad, según lo que recuerdo, se dio por una peleita nuevamente, qué casualidad, que había pasado con RH. Creo que con RH hubo una movida, que después terminó ahí involucrado Baroque. Baroque como que se calentó, y de Baroque se armó un despapalle, hermano. Te puedo decir que oficialmente no hubo un combate personal con Baroque, pero sí tuvimos una guerra real, que estábamos en su lista. Y recuerdo que era Baroque, era RH muy mínimo, la verdad que entonces tampoco es como que estuviera muy concentrados con nosotros. Creo que estaban más enfocados en otras crews, pero por ahí se dio lo de Baroque. Y cuando se dio lo de Baroque, para darte una idea, fue que se hizo como una triple alianza. Y lo gracioso es de que no fue contra crews latinas. O sea, se dio de Baroque con una crew que en ese entonces era muy popular en la habla inglesa. No recuerdo la neta hoy en día su nombre. Algo así como una especie de donita de confeti, sepa cómo está el emoji. Una crew muy top de ese entonces habla inglesa. Se juntó con Baroque y otra más, Randy, que por ahí metieron los de habla inglesa. Básicamente fue la guerra de RH primera que tuvimos contra ingleses y contra brazucas, ¿no? ¿Quién ganó? Pues nosotros, en efecto ganamos nosotros. Fue tremenda papiada en su momento a Baroque. Yo lo recuerdo así. Luego si quieres traigo a mi pana Vesius y a mi pana Sigman, que ellos estuvieron también conmigo. Pero yo recuerdo que en ninguna nos ganó Baroque. De hecho, los que sí nos dieron pelea fueron sus aliados. Sus aliados estaban bien rotos, son bien enfermizos los ingleses. Pero Baroque sí se fue dormido, la verdad. Hablé con Baroque para saber por qué el ataque, sin embargo lo que ellos me respondieron fue que era por diversión, ya que la tripulación de Rajo era una de las grandes, y no hay que dudarlo. Sin embargo, según ellos ganaron, algo que contradice lo que dijo Rajo, pero también Rajo dijo una cosa. Ojo, desde mi punto de vista, si me preguntas, ¿ganamos? Diría yo que fue una igual. Ganamos a Baroque, pero no a sus aliados. A sus aliados quedó muy indefinido. Porque sí nos pegaron macizo en algunas, y en otras nosotros a los de la inglesa, a esas crews que eran aliados de Baroque. Esto último ya lo dejaría en ustedes. Por cierto, me he dado cuenta que hay tripulaciones que se colocan el nombre de Baroque. No lo sé si lo hacen de forma de homenaje, o simplemente se quieren copiar, ya que le pregunté a un miembro que estuvo en la tripulación, y me aseguró que esta no era la tripulación. Un tema controversial es el sobrenombre Exility es robado. Muchas personas piensan que este sobrenombre, Breno lo habría robado de una tripulación mucho más antigua. Sin embargo, no hay forma de comprobarlo a ciencia cierta si es real que lo robó. Ya lo dejaría en ustedes. En mi opinión, si es robado o no, no hubiera alcanzado esta gran fama sin Baroque. Y bueno chicos, sin más nada que decir me despido. Tengan un hermoso día, tarde o noche. Nos veremos en el próximo video.